Hola. Mi novia usó mi trauma de la infancia para hacer reír a sus amigos, todos se burlaron, los destruí uno por uno. Nunca pensé que una persona pudiera estudiar exactamente dónde tocarte para destruirte. No hablo de golpes. Ni de insultos normales. Hablo de algo peor. Hablo de esa clase de daño que solo puede hacer alguien que conoce las partes de ti que jamás le mostraste a nadie. Mi nombre es Adrián. Tengo 30 años. Trabajo restaurando instrumentos musicales antiguos, principalmente pianos y violines de colección. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me gusta porque requiere paciencia. Precisión. Silencio. Siempre me gustó el silencio. Demasiado, según algunas personas. Pero el silencio para mí nunca fue una preferencia. Fue supervivencia. La mayoría de la gente cree que cuando un niño crece en una casa complicada termina odiando el ruido por simple costumbre. No entienden cómo funciona realmente. En mi caso, durante 11 años aprendí que hacer ruido significaba peligro. Mi madre era cantante. No famosa. Cantaba en pequeños bares, restaurantes, hoteles, cualquier lugar donde pudieran pagarle algo. Mi padre la odiaba por eso. Nunca entendí exactamente por qué seguía con ella. Tal vez porque necesitaba a alguien a quien controlar. Tal vez porque disfrutaba romper cosas hermosas. Nunca olvidaré el sonido de aquella casa. No eran gritos. Eso sería demasiado simple. Era peor. Era escuchar cómo mi madre afinaba su guitarra en la cocina y luego, de repente, escucharla caer al suelo después de que él llegara borracho. Era escuchar el golpe seco contra la pared. Era escuchar cómo ella decía: por favor. Adrián está despierto. Y después silencio. Yo tenía 7 años cuando desarrollé algo que un psicólogo años después llamó misofonía traumática. En palabras simples. Ciertos sonidos me hacen perder completamente el control emocional. Pero no cualquier sonido. Hay uno en particular. Aplausos. Sí. Aplausos. Suena absurdo, lo sé. Pero mi padre tenía una costumbre enfermiza. Cada vez que golpeaba a mi madre después de verla cantar, empezaba a aplaudir. Lentamente. Como burlándose. Como si estuviera premiando un espectáculo. Todavía puedo escucharlo. Clap, clap, clap. Recuerdo estar escondido debajo de mi cama. Tapándome los oídos. Temblando. Escuchando esos aplausos. Esperando saber si esa noche mi madre seguía respirando. Durante años ese sonido quedó grabado en mi cabeza. Cuando tenía 12 años ocurrió la peor noche. Mi madre consiguió un pequeño contrato cantando en un hotel importante de Valencia. Estaba feliz. Yo nunca la había visto tan feliz. Recuerdo que preparó la cena mientras cantaba. Yo estaba haciendo tarea. Incluso mi padre parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Cuando ella terminó de cantar una canción en la cocina, él empezó a aplaudir. Exactamente igual que siempre. Lento. Desagradable. Ese aplauso horrible. Mi madre dejó de sonreír inmediatamente. Yo sentí que algo malo venía. Ella dijo: Julián, por favor no. Él caminó hacia ella. Yo me levanté de la silla. Intenté meterme. Tenía 12 años. Creía que podía defenderla. Ni siquiera vi venir el golpe. Me lanzó contra la esquina de la mesa. Sentí algo caliente bajar por mi cabeza. Sangre. Muchísima sangre. Lo siguiente que recuerdo es estar despertando en un hospital. Con 12 puntos en la frente. Mi madre sentada llorando a mi lado. Y un policía haciéndome una pregunta. Adrián, ¿qué pasó en casa? Miré a mi madre. Ella negó apenas con la cabeza. Muy leve. Entendí perfectamente. Si hablaba, él volvería. Así que mentí. Me caí. El policía escribió algo. Se levantó. Y se fue. 3 meses después mi madre desapareció. Simplemente se fue.
Nunca volvió. Ni una llamada. Ni una carta. Nada. Mi padre me dijo durante años que nos había abandonado porque yo era una carga. No supe la verdad hasta mucho tiempo después. Había huido del país. Escapando de él. Pero no pudo llevarme. Yo me quedé viviendo con ese hombre otros 6 años. Y durante esos 6 años siguió aplaudiendo. Cada vez. Hasta que cumplí 18. Tomé una mochila. Me fui. Nunca volví. Nunca denuncié. Nunca quise saber nada más de él. Hice terapia durante mucho tiempo. Aprendí a controlar ataques de ansiedad. Aprendí a respirar cuando escuchaba ciertos sonidos. Aprendí a funcionar como una persona normal. Más o menos. Pero seguía existiendo una regla inquebrantable en mi vida. No soporto que alguien me aplauda cerca del oído. Nunca. Ni como broma. Ni jugando. Ni por sorpresa. Mi cuerpo simplemente reacciona. Sudor. Taquicardia. Pánico. Por eso jamás se lo conté a nadie. A nadie. Bueno. Eso creía. Hasta que conocí a Clara. Clara tenía 27. Arquitecta. Inteligente. Divertida. Esa clase de mujer que parece iluminar cualquier habitación. Nos conocimos porque llevó a reparar un viejo piano vertical que pertenecía a su abuelo. Recuerdo que me observó trabajar casi 1 hora. Después sonrió y dijo: Nunca había visto a alguien tratar un objeto con tanta paciencia. Yo respondí: Los objetos no decepcionan. Ella soltó una carcajada. Eso sonó demasiado personal. Tal vez ahí empezó todo. Empezamos a salir. Luego a vernos cada día. Después terminé prácticamente viviendo en su apartamento. Era fácil estar con ella. Nunca hacía demasiadas preguntas. Nunca invadía espacios. Nunca presionaba. Durante casi 1 año no le conté absolutamente nada sobre mi infancia. Nada. Hasta aquella noche. Era invierno. Yo me había quedado dormido en su sofá. Ella estaba viendo una entrega de premios en televisión. No sabía que yo seguía medio dormido. De repente todo el público empezó a aplaudir. Muy fuerte. Muy cerca. Abrí los ojos. Sentí que no podía respirar. Mi pecho se cerró completamente. Me levanté desesperado y tiré accidentalmente una lámpara. Escuché a Clara gritar: Adrián. Yo estaba paralizado. Sudando. Temblando. No veía bien. Ella apagó el televisor inmediatamente. Se acercó despacio. ¿Qué está pasando? No respondí. Adrián, mírame. Seguía respirando como si me estuviera ahogando. Ella me abrazó. Esperó. 5 minutos. Tal vez 10. Cuando finalmente pude hablar me dijo algo que jamás olvidaré. No voy a soltarte hasta que me digas quién te hizo esto. Y entonces hablé. Le conté todo. Desde los bares. Desde mi madre cantando. Desde los golpes. Desde los aplausos. Desde aquella noche en el hospital. Desde el abandono. Desde todos esos años viviendo aterrorizado. Pensé que iba a verme diferente después de escuchar todo eso. Pero no. Me abrazó todavía más fuerte. Sentí lágrimas caer sobre mi hombro. Ella estaba llorando. Y dijo algo que me hizo confiar completamente. Todavía recuerdo cada palabra. Escúchame bien, Adrián, lo que acabas de contarme es sagrado. Nadie va a usar nunca este dolor para tocarte otra vez. Ni siquiera yo. Nunca había escuchado a alguien hablarme así. Sagrado. Esa palabra se quedó conmigo. Esa noche pensé que por primera vez había encontrado a alguien seguro. Alguien que entendía exactamente dónde estaban mis límites. Y durante mucho tiempo. Realmente lo creí. Hasta hace 3 semanas. Todo empezó un sábado.
Clara insistió en que fuéramos al cumpleaños de uno de sus amigos de la universidad. No quería ir. Había trabajado 11 horas restaurando un piano Steinway completamente destruido. Estaba agotado. Le dije. De verdad prefiero quedarme en casa. Ella me rodeó el cuello con los brazos. Vamos, siempre dices que no. Porque no conozco a tu grupo. Precisamente por eso. No me gustan las reuniones grandes. Sonrió. Prometo que solo estaremos un par de horas. Debí quedarme en casa. Llegamos cerca de las 9. Éramos unas 15 personas. Música. Comida. Alcohol. Conversaciones cruzadas. Todo bastante normal. Intenté adaptarme. Hablé un poco. Tomé una cerveza. Parecía una noche común. Demasiado común. Cerca de medianoche alguien propuso un juego. Algo ridículo. Cada persona debía contar la anécdota más vergonzosa que conociera sobre su pareja. Todos empezaron a participar. Historias tontas. Caídas. Mensajes enviados por error. Borracheras. Nada grave. Yo estaba relajándome. Hasta que llegó el turno de Clara. Uno de sus amigos, Marcos, levantó su vaso. A ver, Clara, seguro Adrián tiene algo bueno. Ella sonrió inmediatamente. Yo sonreí también. Pensé que hablaría del día en que me quedé dormido dentro del taller. O de aquella vez que confundí pintura negra con barniz. Tenía cientos de historias inocentes. Pero entonces apoyó lentamente el vaso sobre la mesa. Me miró. Y sonrió de una manera extraña. Una sonrisa distinta. Demasiado confiada. Demasiado divertida. Y dijo. Bueno, hay algo que explica por qué Adrián se pone rarísimo cuando escucha aplausos. Sentí algo helado recorrerme la espalda. Inmediatamente. No sabía por qué. Pero por primera vez en 2 años. Tuve una sensación horrible. Como si algo dentro de mí estuviera gritándome. Levántate. Ahora. Y entonces vi cómo todos empezaban a inclinarse hacia ella esperando escuchar el resto. Mientras Clara seguía sonriendo. Lista para hablar. Y por alguna razón. Supe exactamente que estaba a punto de arrepentirme de haber confiado en ella. Durante unos segundos nadie habló. Todos miraban a Clara. Esperando el remate. Esperando la historia divertida. Yo seguía sentado. Completamente inmóvil. Noté que mi mandíbula se había tensado tanto que me dolían los dientes. Intenté convencerme de que estaba malinterpretando la situación. Tal vez iba a contar otra cosa. Tal vez solo había mencionado lo de los aplausos porque sabía que era una rareza mía. Tal vez. Pero entonces Marco soltó una carcajada. ¿Qué pasa con los aplausos? Clara sonrió todavía más. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. Y dijo. Digamos que si quieres ver a Adrián entrar en modo psicópata, solo tienes que hacer esto. Levantó ambas manos. Y empezó a aplaudir. 2 veces. Seco. Lento. Exactamente igual. Clap, clap. Sentí una descarga eléctrica subir desde mi espalda hasta la nuca. Fue instantáneo. No era miedo todavía. Era esa primera sensación horrible. La misma que sentía cuando era niño segundos antes de escuchar gritar a mi madre. Me obligué a respirar. Clara seguía hablando. No exagero, una vez casi rompe una lámpara porque escuchó unos aplausos en televisión. Varias personas empezaron a reír. Pequeñas risas primero. Yo seguía observando la mesa. Intentando mantenerme estable. Uno de ellos preguntó. ¿Pero por qué? Ella levantó un dedo. Aquí viene lo mejor. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Aquí viene lo mejor. Lo mejor. Como si estuviera preparando un espectáculo. Como si estuviera organizando una rutina de comedia. Yo levanté la mirada lentamente. Nuestros ojos se cruzaron.
Intenté darle una salida. Una sola. Una advertencia silenciosa. Negué apenas con la cabeza. Muy despacio. No lo hagas. Vi perfectamente que entendió. Pero me ignoró. Sonrió. Y continuó. Digamos que el papá de Adrián tenía métodos creativos de educación. Algunas personas soltaron pequeñas risas. Yo seguía inmóvil. Ella empezó a mover las manos mientras hablaba. Gesticulando. Disfrutándolo. Como una actriz contando una anécdota. Cuando Adrián era pequeño hacía muchas tonterías. Sentí mi corazón empezar a acelerarse. No estaba usando la historia exacta. Todavía no. La estaba deformando. Igual que si hubiera tomado algo mío y estuviera moldeándolo frente a todos. Marcos preguntó. ¿Qué clase de tonterías? Ella soltó una carcajada. Bueno, según él, una vez interrumpió a su mamá cantando delante de unos invitados importantes. Alguien dijo. Uy. Clara siguió. Entonces el papá decidió enseñarle modales. Más risas. Yo seguía sin moverme. Notaba mis dedos temblando debajo de la mesa. Pero ella continuó. Cada vez más cómoda. Y aquí viene lo gracioso. Miró alrededor. Toda la atención era suya. Disfrutaba eso. Podía verlo perfectamente. Resulta que el padre tenía una forma especial de castigarlo. Pausa dramática. Sonrisa enorme. Y entonces empezó a aplaudir otra vez. Lento. Desagradablemente lento. Clap, clap, clap. Toda la habitación explotó en carcajadas. Alguien incluso golpeó la mesa riéndose. Sentí que me faltaba aire. Mi pecho empezó a cerrarse. No completamente. Todavía no. Pero lo suficiente. Quise levantarme. Irme. Pero seguía paralizado. Escuchaba su voz como si estuviera muy lejos. Desde entonces nuestro querido Adrián cree que cada vez que alguien aplaude algo terrible va a pasar. Más carcajadas. Otro chico preguntó. ¿Es en serio? Clara respondió. Totalmente. Y luego hizo algo peor. Mucho peor. Se acercó a mí. Apoyó una mano en mi hombro. Como si estuviera incluyéndome en la broma. Como si yo fuera parte del show. Y dijo. A veces siento que estoy saliendo con un perro rescatado. La habitación entera explotó. Carcajadas reales. Fuertes. Sin incomodidad. Sin freno. Como si aquello fuera genuinamente gracioso. Escuché a una chica decir entre risas. Eso fue horrible. Pero seguía riéndose. Marcos levantó las manos y empezó a aplaudir exageradamente. Bravo, Adrián. Dos más se sumaron. Aplausos. Más aplausos. Más. 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 Todo mi cuerpo reaccionó. Sentí la garganta cerrarse. Empecé a sudar. La visión se volvió borrosa por un segundo. No escuchaba bien. Solo oía el eco. Ese maldito eco. Clap, clap, clap. Igual. Exactamente igual. Mi padre. La cocina. Mi madre llorando. La sangre. La mesa rota. Hospital. Todo volvió de golpe. Entonces escuché a Clara. Todavía riéndose. No exagero, la primera vez que me contó eso pensé que necesitaba terapia intensiva. Más risas. Fue ahí cuando levanté la cabeza. La miré directamente. Seguía sonriendo. No había culpa. Ni duda. Ni incomodidad. Solo diversión. Como si de verdad no entendiera lo que estaba haciendo. Hablé. No levanté la voz. No grité. Simplemente dije. Clara. Las risas bajaron un poco. Ella me miró. Todavía sonriendo. Sí. Respiré profundamente. Para.
Algunos dejaron de reír. Ella soltó una pequeña carcajada nerviosa. ¡Ay! Adrián, estamos jugando. La observé. Te dije que pares. Marcos habló enseguida. Hermano, relájate. Otro añadió. Solo es humor. Clara me miró con esa expresión horrible que tienen algunas personas cuando creen que estás exagerando. Luego dijo algo que terminó de romper algo dentro de mí. No puedes esperar que el mundo entero camine sobre cáscaras de huevo contigo. Silencio. Por primera vez sentí algo peor que dolor. Peor que vergüenza. Peor que humillación. Decepción. Porque esa frase. Esa maldita frase. Me hizo entender que no había sido un accidente. Ella no había cometido un error. No se había dejado llevar por el momento. No. Ella había pensado esto antes. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente dónde golpear. Y había decidido hacerlo igual. La observé fijamente. Ella dejó de sonreír un poco. Seguramente esperaba que me callara. Como siempre. Pero estaba cansado. Demasiados años callando. Primero frente a mi padre. Luego frente al miedo. Luego frente al trauma. No iba a hacerlo otra vez. Así que respiré hondo. Me levanté lentamente. Toda la habitación quedó en silencio. Sentía 15 pares de ojos sobre mí. Miré directamente a Clara. Y dije. Está bien. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Asentí lentamente. Si vas a contar historias personales, al menos cuéntalas completas. Ahora nadie hablaba. Ni una sola voz. Yo seguí. No me molestan los aplausos porque sea raro. Mi garganta empezó a cerrarse un poco. Pero seguí. Cuando tenía 12 años, mi padre usaba ese sonido antes de golpear brutalmente a mi madre. Vi cómo dos personas bajaban inmediatamente la mirada. Clara dejó de sonreír. Por primera vez. Continué. La noche que terminé en el hospital con 12 puntos en la cabeza, también empezó con aplausos. Sentía la voz quebrándose. Pero seguí. La última vez que escuché ese sonido mientras vivía con él, pensé que mi madre estaba muerta. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Miré directamente a Clara. Y terminé. Esa historia, te la conté llorando hace 8 meses mientras prometías que jamás usarías mi dolor para hacerme daño. Vi claramente cómo varios rostros cambiaban. Incomodidad. Vergüenza. Choque. Pensé. Por un segundo. Que alguien iba a decir algo. Una disculpa. No sabíamos. Lo que fuera. Pero entonces Marco soltó una pequeña risa. Una risa corta. Seca. Y dijo. Vale, sí, suena feo. Hizo una pausa. Se encogió de hombros. Y remató. Pero tampoco creo que sea para montar este drama. Sentí algo hundirse dentro de mí. No por él. Por Clara. Porque en lugar de defenderme, ella sonrió levemente. Como aprobando lo que acababa de decir. Y entonces entendí algo horrible. No estaba rodeado de gente cruel por accidente. Eran iguales. Todos. Absolutamente todos. Y por primera vez esa noche. Dejé de sentir tristeza. Ahora empezaba a sentir algo distinto. Algo mucho más frío. Porque conocía a Clara desde hacía 2 años. Conocía a sus amigos desde hacía bastante tiempo. Había escuchado secretos. Confesiones. Miedos. Fracasos. Adicciones. Infidelidades. Traumas. Todo eso que la gente comparte cuando cree estar rodeada de personas seguras. Igual que hice yo. Miré alrededor lentamente. Uno por uno. Todos seguían convencidos de que yo iba a ser el tipo sensible que simplemente se marcharía. No tenían idea. De que algo acababa de romperse dentro de mí.
Y por primera vez en toda la noche. Yo ya no tenía intención de irme. No todavía. Porque si ellos pensaban que las heridas ajenas existían para entretener. Estaban a punto de descubrir lo que se siente. Cuando alguien decide devolver exactamente la misma energía. Miré a Marcos. Él todavía sonreía. Seguro de sí mismo. Sin saber. Que iba a ser el primero. Marcos seguía recostado en el sofá. Una sonrisa estúpida dibujada en la cara. Todavía convencido de que seguía teniendo el control de la situación. Lo observé durante varios segundos. Curiosamente, ya no sentía ansiedad. Ni vergüenza. Ni siquiera rabia. Era algo mucho más extraño. Era claridad. Como si durante años hubiera permitido que demasiada gente creyera que porque yo evitaba el conflicto, era incapaz de entrar en él. Marcos levantó su vaso. Sonrió. ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar otra vez? Dos personas soltaron una pequeña risa. Automática. Por costumbre. Como si todavía pensaran que seguían viendo el mismo espectáculo. Yo asentí lentamente. Tienes razón. Él sonrió más. Claro que la tengo. Lo miré fijamente. No levanté la voz. Ya que estamos riéndonos de traumas ajenos, juguemos todos. Algo cambió inmediatamente en el ambiente. Pequeño. Casi imperceptible. Pero lo noté. Clara frunció el ceño. Adrián, basta. Ni siquiera la miré. Seguí observando a Marcos. ¿Sabes qué siempre me llamó la atención de ti? Él soltó una risa. A ver. Incliné un poco la cabeza. Que nunca mencionas a tu hermano mayor. Su sonrisa desapareció apenas un poco. Muy poco. Pero desapareció. Continué. Aunque claro, tiene sentido. Ahora varios empezaron a mirarnos con incomodidad. Yo seguí hablando con la misma calma. Exactamente la misma. Sobre todo después de lo ocurrido en Málaga. Marcos dejó el vaso sobre la mesa. Más fuerte de lo necesario. No hagas eso. Primera señal. Ignoré completamente su tono. Debe ser duro vivir sabiendo que tu hermano quedó en silla de ruedas. Pausa. Lo observé fijamente. Porque tú manejabas borracho. Silencio. No un silencio incómodo. No un silencio absoluto. Como si alguien hubiera cortado el sonido de toda la habitación. Marcos se quedó inmóvil. Su mandíbula empezó a tensarse. Vi cómo sus pupilas cambiaban. Respiraba más rápido. Intentó hablar. No pudo. Así que seguí. Pero claro. Sonreí levemente. Una sonrisa vacía. Artificial. Exactamente como la que ellos habían usado conmigo. No creo que sea para montar este drama. Su rostro cambió por completo. Se levantó violentamente. Te voy a romper la cara. Di un paso hacia él. No retrocedí. ¿Por qué? Lo miré fijo. Solo es humor, ¿no? Nadie se movía. Clara dio un paso. Adrián, basta, ya entendimos. Por primera vez la interrumpí. No. Giré lentamente hacia ella. Todavía no vi miedo en sus ojos. Muy pequeño. Pero estaba ahí. Por primera vez en toda la noche. Entonces escuché otra voz. Era Sandra. Una amiga de Clara. Estaba sentada junto a la ventana. Había sido una de las que más se había reído antes. Levantó ambas manos. Esto ya se salió de control. Giré hacia ella. La observé unos segundos. Sandra. 29 años. Diseñadora gráfica. Había pasado muchas noches cenando conmigo y Clara. Demasiadas conversaciones largas. Demasiados secretos compartidos. La miré. Claro. Asentí. Tienes razón. Ella soltó aire. Pensó que iba a detenerme. Entonces dije.
Aunque supongo que tú sabes bastante sobre perder control. Su expresión cambió. Instantáneamente. ¿Qué significa eso? Me apoyé ligeramente en la mesa. No lo sé. Pausa. Tal vez deberíamos preguntarle a Sergio. Su novio. Que no estaba en la fiesta. Sandra se puso completamente rígida. No respiraba normal. Seguí hablando. ¿O debería preguntarle al fotógrafo de Barcelona? Clara abrió mucho los ojos. Marcos dejó de respirar agitado. Todos entendieron inmediatamente. Sandra dio un paso atrás. Cállate. No obedecí. Porque me parece curioso. La observé directamente. Hablar de respeto mientras llevas 8 meses engañando a tu pareja. Ella empezó a temblar. Literalmente temblar. Su voz salió rota. No tienes derecho. Sonreí apenas. No. Ella gritó. Cállate. Su respiración era irregular. Se llevó ambas manos a la boca. Empezó a llorar. No de tristeza. De terror. Pánico puro. Nadie hablaba. Ya nadie. Toda esa energía burlona había desaparecido. El ambiente estaba muerto. Pero yo seguía. Porque de pronto comprendí algo. No estaba disfrutando esto. No. Simplemente quería que entendieran algo. Quería que sintieran exactamente el mismo instante que yo había sentido 20 minutos antes. Ese momento preciso donde descubres que la persona frente a ti considera tu vulnerabilidad como entretenimiento. Entonces escuché otra voz. Esta vez Oscar. Uno de los amigos de Marcos. Había sido el primero en aplaudir junto con Clara. Me señaló con rabia. Eres un enfermo. Lo miré. Yo. Sí, tú. Interesante. Asentí. Muy interesante viniendo de alguien que le roba dinero a su abuela. Se congeló. Vi cómo literalmente perdía color en la cara. Continué. Pensé que nadie sabía lo de las transferencias. Nadie respiraba. Oscar abrió la boca. Cerró la boca. Volvió a abrirla. Pero no salió nada. Absolutamente nada. Miré alrededor. Todos estaban destruidos. Todos. La fiesta había muerto por completo. No quedaba música. No quedaban sonrisas. No quedaban bromas. Solo miedo. Porque por primera vez entendían algo muy simple. Yo conocía demasiadas cosas. Demasiadas. Entonces sentí una mano agarrando mi muñeca. Clara. Giré lentamente. Estaba pálida. Sus ojos brillaban. No parecía enfadada. Parecía asustada. Su voz salió apenas como un susurro. Adrián, por favor. La observé. No dije nada. Ella tragó saliva. Ya es suficiente. Por primera vez me reí. Una risa pequeña. Vacía. Sin emoción. ¿Suficiente? Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Por favor. Qué curioso. La miré fijamente. Hace 20 minutos no te preocupaba cuánto era suficiente. Clara negó lentamente. Yo solo estaba jugando. Sentí algo muy frío atravesarme. Esa frase. Otra vez esa maldita frase. Solo estaba jugando. La observé durante varios segundos. Pensé en aquella noche. Su abrazo. Su promesa. Sagrado. Recordé perfectamente esa palabra. Y sentí algo parecido a asco. Le pregunté despacio. ¿Sabes cuál fue la peor parte? Ella no respondió. Seguí. No fue que contaras mi trauma. Sus lágrimas empezaban a caer. No fue que dejaras que todos se rieran. Pausa. Mi voz bajó. Mucho más fría. La peor parte fue descubrir que cuando te entregué lo más roto que existía dentro de mí, tú inmediatamente pensaste en cómo usarlo. Ella comenzó a llorar más fuerte.
Intentó tocarme otra vez. Retrocedí. No me toques. Todo el grupo seguía inmóvil. Parecían estatuas. Entonces Clara habló. Muy bajo. Casi rota. Lo siento. La observé. Y algo dentro de mí dijo inmediatamente. No. Porque no estaba arrepentida por hacerme daño. Estaba arrepentida. Porque ahora le tocaba sentir vergüenza a ella. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Entonces respiré profundo. La miré directamente a los ojos. Y dije unas palabras que cambiaron completamente su rostro. No. Todavía no terminé contigo. Su expresión se quebró. Porque sabía exactamente lo que significaba. Ella también me había contado secretos. Muchos. Pero había uno. Uno solo. Que ni siquiera sus amigos conocían. Uno que jamás imaginó escuchar en esa habitación. Y cuando vi terror real aparecer en sus ojos, supe que finalmente había entendido. Ahora sí sabía lo que significaba sentirse expuesta. Y estaba a punto de descubrir. ¿Cómo se siente cuando la persona en quien más confiaste decide usar tu herida más profunda? Como un arma. Clara dejó caer lentamente mi muñeca. Como si de pronto tocarme se hubiera vuelto peligroso. Tenía lágrimas bajando por ambas mejillas. Respiraba rápido. Descompasada. Sus amigos seguían inmóviles. La fiesta ya no existía. Solo quedaban restos. Silencio. Miedo. Y esa sensación extraña que aparece cuando un grupo entero comprende que algo cruzó un límite imposible de reparar. La observé durante varios segundos. Podía escuchar mi propia respiración. Extrañamente estable. Era curioso. Hacía apenas media hora estaba al borde de un ataque de pánico. Ahora me sentía completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Clara tragó saliva. Intentó hablar otra vez. Adrián, por favor. Negué lentamente. No. Su voz empezó a quebrarse. Ya entendí, me equivoqué. La miré fijamente. Y pregunté. ¿Entendiste? Ella asintió inmediatamente. Desesperada. Sí, sí. Incliné apenas la cabeza. No, mi voz salió completamente fría. Todavía no entiendes nada. Vi cómo apretaba los labios. Sus hombros temblaban. Todo el grupo seguía en absoluto silencio. Entonces me acerqué un poco más. No agresivamente. Solo lo suficiente para que ella entendiera que ahora no podía escapar. Y dije. ¿Quieres saber lo peor de todo esto? Ella no contestó. Que hace 8 meses me dijiste algo muy específico. Pausa. La observé directo a los ojos. Me dijiste que mi dolor era sagrado. Vi inmediatamente como algo dentro de ella se hundía. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. Continué. Esa noche pensé que eras la primera persona en mi vida que entendía lo que significa proteger la vulnerabilidad de alguien. Ella comenzó a llorar con más fuerza. Lo siento. La ignoré. Pensé que eras diferente. Pausa. Pero no. Más lágrimas. Yo seguía hablando sin alterar un solo músculo del rostro. Simplemente estabas memorizando dónde apretar cuando algún día quisieras sentirte superior. Clara negó varias veces. No, no fue eso. Sonreí. No con humor. Con decepción. Entonces explícame algo. Ella me miró. Esperando una salida. Esperando que existiera una explicación. Pregunté. Cuando estabas escuchando cómo contaba lo que hizo mi padre. Mi voz se quebró apenas por primera vez. ¿En qué momento decidiste que eso podía convertirse en entretenimiento? No respondió. Porque no existía respuesta. Y ambos lo sabíamos. Detrás de ella Sandra seguía llorando sentada. Marcos no se había vuelto a mover. Óscar miraba el suelo. Nadie se atrevía a intervenir. Entonces respiré profundo.
Y finalmente dije. Bien. Clara levantó la mirada. Creyó por un segundo que iba a detenerme. Se equivocó. Porque había algo que ella jamás imaginó que yo conocía. Algo que durante casi 2 años había guardado únicamente porque creía proteger a alguien que amaba. La observé. Hace 6 meses me contaste algo. Su cuerpo entero se tensó. Instantáneamente. Sus pupilas cambiaron. Supo exactamente de qué estaba hablando. Y eso me confirmó todo. Susurró. No. Yo seguí. Recuerdo perfectamente esa noche. Miré alrededor. Todos escuchaban. Absolutamente todos. Lloraste durante 2 horas. Ella negó. Adrián. Me dijiste que había algo que nunca le habías contado a tus amigos. Ahora estaba temblando visiblemente. Sus manos no dejaban de moverse. Su voz salió rota. Por favor, no. No obedecí. Porque finalmente entendía algo que me había costado 30 años aprender. La gente que juega con tus heridas jamás espera sentir el mismo dolor. Jamás. Así que hablé. Con calma absoluta. Hace 4 años trabajabas en un estudio en Bilbao. Varias personas miraron inmediatamente a Clara. Ella cerró los ojos. Yo seguí. Diseñabas proyectos para un complejo residencial. Silencio absoluto. Un mes antes de abandonar la empresa, filtraste información privada del proyecto a otra firma rival. Marcos levantó lentamente la cabeza. Sandra dejó de llorar por un segundo. Yo seguía mirando a Clara. Recibiste 40.000 euros por hacerlo. Su cuerpo se derrumbó literalmente contra la mesa. Escuché a alguien murmurar. ¿Qué? Continué. Te demandaron. Pero tu padre pagó todo para evitar cargos penales. Su respiración era completamente irregular. No podía sostenerse. Las lágrimas caían sin control. Miré a todos. Y terminé. Desde entonces vives aterrorizada porque si alguien del Colegio Oficial de Arquitectos descubre el expediente real, jamás volverás a trabajar en esta profesión. La habitación murió. Completamente. Escuché a Marcos decir. ¿Eso es verdad? Clara no respondió. Sandra la miraba horrorizada. Óscar dio 2 pasos hacia atrás. Vi exactamente lo que estaba ocurriendo. Ahora ellos entendían algo. No conocían realmente a la persona que tenían delante. Igual que yo. Clara levantó lentamente el rostro. Nunca olvidaré esa expresión. No era tristeza. No era rabia. Era devastación. Sus labios temblaban. Y finalmente habló. Muy bajo. ¿Por qué harías eso? Sentí algo romperse dentro de mí. No dolor. No culpa. Algo distinto. Lucidez. La observé. Y respondí despacio. Porque quería que entendieras algo. Ella me miró sin respirar. Cuando entregas una parte rota de ti a alguien, no le das permiso para convertirla en un arma. Silencio. Pausa larga. Y entonces añadí. Muy despacio. Exactamente lo que tú hiciste conmigo. Clara empezó a llorar de forma descontrolada. Se llevó ambas manos a la cara. Marco se apartó de ella. Sandra no podía ni mirarla. Óscar seguía inmóvil. Toda la habitación estaba emocionalmente destruida. Pero ya no me importaba. Tomé mi chaqueta del respaldo de una silla. Escuché detrás de mí. Adrián, espera. Era Clara. No me giré. Por favor. Seguí caminando hacia la puerta. Su voz se quebró completamente. No puedes terminar todo así. Ahí me detuve. Sin mirar atrás. Y respondí. No. Pausa. Sentí un peso enorme abandonar mi pecho. Algo que llevaba demasiados años cargando. Entonces dije. Esto no termina hoy.
Terminó en el momento exacto en que decidiste usar mi trauma para hacer reír a otras personas. Silencio. Abrí la puerta. El aire frío de la madrugada entró en el apartamento. Pero antes de salir, giré apenas la cabeza. Lo suficiente para mirar a todos una última vez. Y dije algo que jamás planeé decir. Pero necesitaba hacerlo. Mi padre disfrutaba hacer una cosa antes de destruir a alguien. Todos me miraron. Esperando. Sonreí apenas. Una sonrisa cansada. Y terminé. Aplaudía. Miré a Clara. Hoy entendí por qué. Sus ojos se llenaron de terror. Continué. Porque algunas personas disfrutan sentirse poderosas cuando ven sufrir a alguien vulnerable. Pausa. Miré a todos. Esta noche descubrí que ustedes son exactamente ese tipo de personas. Nadie dijo una palabra. Ni una sola. Y finalmente salí. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido retumbó en el pasillo. Más fuerte que cualquier grito de toda la noche. Llegué a mi apartamento 40 minutos después. No puse música. No encendí televisión. No revisé mensajes. Solo me senté en el suelo junto a la cama. En silencio. Mirando la oscuridad. Esperando sentirme roto. Esperando llorar. Esperando arrepentirme. Pero no ocurrió. En cambio recordé algo. Durante toda mi vida había permitido que el miedo decidiera cómo reaccionaba. Con mi padre. Con el trauma. Con la ansiedad. Con el silencio. Siempre sobrevivía. Siempre soportaba. Siempre aguantaba. Pero aquella noche ocurrió algo distinto. Por primera vez. Yo había dejado de sobrevivir. Y había empezado a defenderme. Tomé el teléfono. Había 37 mensajes. Todos bloqueados inmediatamente. Uno por uno. Clara. Marcos. Sandra. Oscar. Todos. Después dejé el teléfono sobre el suelo. Me acerqué al espejo del baño. Observé la cicatriz pequeña sobre mi frente. La que me había dejado aquella noche a los 12 años. La toqué con los dedos. Y entendí algo que jamás había comprendido del todo. Las heridas no desaparecen. Nunca. Pero llega un momento en la vida. En que decides que nadie volverá a usarlas para controlarte. Nadie. Ni familia. Ni pareja. Ni amigos. Ni nadie. Esa noche no perdí una relación. No perdí amigos. No destruí una fiesta. No arruiné una historia de amor. Lo único que hice fue dejar de entregarle mi dolor a personas que veían mi vulnerabilidad como entretenimiento. Y por primera vez en 30 años. Dormí sin escuchar aplausos en mi cabeza. Porque entendí algo simple. Finalmente. Ya no era el niño escondido debajo de una cama esperando sobrevivir. Ahora era el hombre que había aprendido. Que protegerse también es una forma de sanar. Y algunas puertas, cuando se cierran, no significan pérdida. Significan libertad. Esta fue una de ellas. Y nunca volví a mirar atrás. Adiós.